En lo que va del año, se ha registrado al menos 476 partos de niñas de 11 a 14 años de edad. Todas estas niñas son víctimas de violación. No existe consentimiento en menores de 14. Vamos cambiando la información y es una muy importante y que tiene que ver ya de muchas denuncias que hemos conocido a lo largo de estos últimos meses, y es que cada día 4 niñas, ojo, 4 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres. Y es la realidad que viene sucediendo aquí en el país con relación al embarazo infantil que venimos conociendo a través de diversas denuncias, lo último que aconteció en la Amazonía peruana y todo este tema que hemos venido nosotros también haciéndole seguimiento. Pero no solamente eso ocurre en la Amazonía peruana, sino en diversas regiones del país, incluso en la capital se conocen muchos de estos casos, y para ello vamos a conversar a esta hora de la mañana aquí en Exitosa, 6 de la mañana con 16 minutos, con Shelly Cabrera. Ella es responsable de incidencias del programa de sexualidad y autonomía física de Manuela Ramos. Shelly, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida a Exitosa. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos conocido, tenemos aquí cifras realmente que son preocupantes, ¿no? Niñas de entre 10 y 14 años que quedan embarazadas, y uno se pregunta, y estoy seguro que usted también lo hace, y diariamente nos preguntamos, ¿está aumentando los casos? Se conoce mucha estadística de estos casos lamentables de niñas y adolescentes embarazadas, pero desde el gobierno, desde las autoridades locales, ¿qué se está trabajando en ello? ¿Qué se está haciendo para frenar este avance de estos casos lamentables que venimos conociendo? Realmente no vemos un cambio significativo en las políticas públicas que defiendan los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Por el contrario, lastimosamente lo que estamos viendo es que tanto el Congreso como el Ejecutivo están efectuando medidas que limitan mucho más esos derechos. Una gran parte de lo que es la prevención del embarazo adolescente, la prevención de violencias, y que les da herramientas también a las niñas para denunciar actos de violencia antes de que esto se agrave, es la educación sexual integral. Y tenemos un Congreso que presenta proyectos de ley que buscan limitar este derecho, que buscan hacer que sean padres, madres, tutores legales, que no necesariamente cuentan con la información adecuada porque tampoco han tenido educación sexual integral, quienes decidan si sus hijas, hijos, reciben educación basada en la ciencia, educación en base al respeto y la prevención de violencia. Tenemos un Ejecutivo que censura textos escolares solo por incluir palabras como género o como educación sexual. Entonces vemos que realmente nuestras infancias se ven mucho más desprotegidas de lo que ya estaban antes, y lastimosamente las cifras que vemos cada vez aumentan. En lo que va del año, se ha registrado al menos 476 partos de niñas de 11 a 14 años de edad. Todas estas niñas son víctimas de violación. No existe consentimiento en menores de 14. Y vemos realmente que estas niñas se encuentran desamparadas. Entonces, nos preocupa realmente estos retrocesos, que no son solamente de un poder del Estado, sino vienen tanto del Congreso como del Ejecutivo. Sí, y desde el Congreso se vienen aprobando, discutiendo leyes que, por ejemplo, esto último, lo de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori, teniendo problemas mucho más importantes como lo que usted nos está relatando, y mucho tiene que ver también lo que nos decía, ¿no? ¿Qué pasa una vez que se conocen estos casos? Una niña o una adolescente sale embarazada, se registra el parto. ¿Qué pasa a partir de allí en adelante? ¿Qué pasa con esta madre a temprana edad? Y también, ¿qué pasa con la criatura que acaba de nacer? ¿Qué seguimiento se le da desde las autoridades, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación también, desde el Ministerio de la Mujer, desde el gobierno? ¿Qué seguimiento y qué apoyo se le brinda tanto a la madre adolescente, a la madre niña en algunos casos, y también a la criatura que ha nacido? Realmente vemos un estado de desprotección. La falta de políticas públicas que velen principalmente por los derechos de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, es notoria. Desde el momento de la denuncia, muchas son revictimizadas en comisaría, en fiscalía, sus procesos no van a buen puerto, y hemos visto incluso casos en los que pues han sido acusadas o incluso mucho más violentadas por el Estado. Tenemos casos como el del año pasado,
del psicólogo del UPE que ultrajó a una niña de 13 años cuando ella ya estaba llevando un proceso ahí por justamente denunciar una violación sexual. Este hombre ha sido contratado sin ningún filtro por parte del Ministerio de la Mujer, no estaba ni siquiera habilitado para el ejercicio de la profesión, y al día de hoy se encuentra libre. Tenemos casos también en mismo Cayali, como el caso del Centro de Acogida Residencial Icarachobo, en el que vemos que es el director del centro de acogida quien realiza actos de vulneración sexual contra las adolescentes. Vemos realmente que esta falta de políticas públicas las deja en cualquier desamparo. Una vez que ellas denuncian, lo que se debería hacer es proteger la ficha de valoración de riesgo. Las entrevistas en cámara jefe no están por gusto, están justamente para velar por el interés superior de estos niños, de estos adolescentes, velar porque no sean revictimizadas y sobre todo también velar porque accedan a todos los servicios de salud necesarios. En el caso de Perú, tenemos legalizado, tenemos despenalizado lo que es el caso del aborto terapéutico, que en el caso de niñas, por su desarrollo físico, no están preparadas para llevar sin riesgo una clase de embarazo de este tipo. Pero vemos que ni siquiera se entregan los kits de emergencia, mucho menos se les avisa de este derecho. Entonces realmente una desprotección completa. Las vemos en centros de salud donde incluso son violentadas, justamente porque el personal no está capacitado y las acusa a ellas de la situación en la que están, en lugar de fijar y centrar toda esta movida de los servidores públicos contra el agresor, contra los agresores que realizan esta clase de actos contra nuestros niños. Y ese es... Entonces lo que realmente vemos es que se tiene que implementar estas políticas, se tiene que capacitar al personal desde comisaría, fiscalías, poder judicial, servidores de salud, para que realmente traten con dignidad a estos niños y adolescentes y para que realmente la prioridad sea su bienestar físico, su bienestar socioemocional, pero también si es que se va a culpabilizar a alguien, solamente tiene que ser al agresor. Claro, y esa es una de las causas, de todas maneras, para, imagínese, pues, ¿no? Sucede un caso como este, uno va a denunciar el hecho a la comisaría, va al Ministerio Público, a un servidor de salud, y finalmente lo que observa y lo que recibe es un rechazo. Con ello, ya qué ganas va a ir uno de denunciar el hecho, ¿no? Y finalmente se va a quedar sin recibir la ayuda que realmente necesitaría, ¿no? Muchos casos se silencian así, no se conocen, ¿no? Sí, realmente acá vemos dos causas bastante fuertes sobre esto. La primera es la impunidad. Si yo como persona violentada veo que otros agresores están quedando libres, donde se acusa a las víctimas por los hechos que han cometido en su contra, pues realmente esto hace que la persona se sienta menos segura al momento de denunciar. Y la principal carga en esto, como digo, está en el Estado, está en los poderes. Sin embargo, también pesa acá un rol social bastante fuerte. Si como personas adultas, nosotros estamos hablando en nuestras casas de algunas noticias donde culpabilizamos a la víctima, sea de la edad que sea, porque estaba vestida así, porque salía hasta ahora, porque tiene amigos hombres, en lugar de centrar nuestra preocupación en por qué existen agresores, eso están escuchando nuestras niñas, están escuchando nuestros adolescentes. ¿Con qué confianza una niña, un adolescente, va a decirle a su madre, a su padre, que ha sido violentada, cuando ve que su madre, su padre tienen esta clase de opiniones, cuando ve que no va a contar con el apoyo necesario? Ni siquiera ya hablamos de las autoridades, sino de parte de la familia. Entonces también hay un peso social en esta parte, en el que tenemos que nosotros mismos brindar espacios seguros para nuestros niños y adolescentes. Estamos viendo que las políticas públicas están retrocediendo y tenemos que ser también nosotros un espacio seguro, un apoyo y garantizar que estas niñas y estos adolescentes lleguen a la justicia con un respaldo total de la familia, porque ya vemos que el del Estado muy difícilmente es alcanzado. Ahora, ¿debería haber penas más severas en todo caso? Porque los agresores cumplen a veces sus sentencias, salen libres, vuelven a hacer lo mismo. Otros, desde el Ministerio Público, simplemente no le hacen seguimiento. Hemos conocido un montón de casos de estos. ¿Las penas están bien? ¿Deberían ser más severas? ¿En el Congreso se debería discutir más sobre este tema, sobre las sanciones? Lamentablemente hemos visto que a lo largo de los años las penas, si bien han sido incrementadas,
si bien los delitos han sido mucho más amplios y se está garantizando un poco más en ese aspecto, si bien aún no hay las políticas públicas del caso, vemos que solo la sanción no obtiene resultados. Tiene que haber acá dos ramas que garantice el Estado. La primera, prevención, evitar que se den estos casos. ¿Cómo se evita? Con políticas de prevención, con atención a los servidores públicos, con educación sexual integral. Eduquemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para que no sean agresores, en lugar de únicamente penalizarlos una vez se cometan estas agresiones. Hoy en los colegios entonces, no se dictan cursos de educación sexual, ¿no? No como debería ser. Las pocas políticas existentes no se cumplen, y también vemos que el Congreso, que el Estado están dictando medidas para limitar aún más esto. Y vemos que la falta de educación sexual integral lo que hace es no enseñar medidas de prevención, porque esto aplica tanto para no crear futuros agresores como para que también las víctimas sepan los canales de ayuda, sepan denunciar antes de que los casos se agraven. Entonces, como digo, son dos ramas. Primero, prevengamos, evitemos que estos casos se den. Y una vez que lamentablemente se den, esperemos que disminuyendo, si es que se aplican estas políticas, pues sí asegurémonos que la víctima tenga una atención digna, tenga una atención que no la revictimice, y que sí, que el agresor reciba la pena adecuada, que el agresor no sea envuelto en impunidad. Pero no puede ser esto únicamente algo que venga de las penas de las sanciones. De acuerdo. Tenemos que prevenir para evitar estas agresiones. Listo. Y las pocas que no se puedan prevenir, eso sancionarlas de manera adecuada y asegurando la dignidad y seguridad de la víctima. Eso es importante, el tema de la prevención y el seguimiento también a los casos. Muchas gracias por la comunicación, por los minutos. Shelly Cabrera, ella es responsable de incidencia del programa de sexualidad y autonomía física de Manuela Ramos. Un tema importante que seguramente lo vamos a seguir tocando a lo largo de la programación de Éxitos.